Reciban nuestro saludo en esta, la octava actividad orientadora de la asignatura Clínica 3, en la que se orientarán algunos de los aspectos más significativos de la fiebre reumática y la endocarditis infecciosa. Al concluir la actividad de hoy serán capaces de vincular los conocimientos semiológicos, sociomédicos y morfofisiológicos con la fiebre reumática y la endocarditis infecciosa, describir el cuadro clínico, la evolución, el pronóstico y las complicaciones de la fiebre reumática y la endocarditis infecciosa, seleccionar las evidencias diagnósticas útiles para el diagnóstico de estas entidades y seleccionar la conducta terapéutica correcta en cada paciente portador de fiebre reumática y endocarditis infecciosa. La fiebre reumática es propia de los países en desarrollo o subdesarrollados, asociada al hacinamiento y a las condiciones insalubres de las viviendas. Se caracteriza por ser una enfermedad inflamatoria que afecta a casi todo el organismo y en especial al corazón, las articulaciones, el sistema nervioso, la piel y tejido celular subcutáneo, y que aparece como secuela tardía de una infección faríngea por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Puede presentarse a cualquier edad, pero es más frecuente en niños mayores de 5 años y adultos jóvenes. La etiología de esta enfermedad está íntimamente relacionada con la infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, después de afecciones de las amígdalas y la faringe. Durante la infección por este germen, el organismo reacciona con una respuesta inmunológica extraordinariamente intensa. Las cepas causantes de la enfermedad son ricas en proteína M serotípica y en ácido hialurónico. Los serotipos más involucrados incluyen el M3, M5, M18, M19 y M24. Está establecido que las infecciones de la piel por este germen no desencadenan la enfermedad. En esta enfermedad tienen gran importancia los aspectos epidemiológicos, pues se considera una enfermedad de la pobreza, donde el hacinamiento y la falta de higiene son factores de riesgo importantes para su propagación. Estudios realizados han demostrado que la enfermedad en comunidades cerradas es alrededor de un 3% y en la población general entre 0,1 a 0,3%. Se presenta con más frecuencia en las zonas templadas que en los trópicos. Su mortalidad ha disminuido, aunque sigue constituyendo causa frecuente de incapacidad en niños y adolescentes. La carditis reumática aguda produce afectación del pericardio, el miocardio y el endocardio. La lesión morfológica distintiva es la lesión inflamatoria focal denominada cuerpos de Aschoff, que se observa al microscopio óptico localizados en las 3 capas del corazón. Macroscópicamente, la afectación simultánea del endocardio y de las válvulas cardíacas izquierdas producen necrosis fibrinoide, sobre las que asientan vegetaciones pequeñas de 1 o 2 milímetros a lo largo de las líneas de cierre, las cuales generalmente causan pocos trastornos en la función cardíaca. En el pericardio, la inflamación se acompaña de un exudado fibrinoso o serofibrinoso, conocida como pericarditis en pan y mantequilla. La carditis reumática crónica se caracteriza por fibrosis que sustituye en los cuerpos de Aschoff la mayor afectación morfofuncional. Se produce en las válvulas izquierdas del corazón, donde predominan la lesión de la válvula mitral entre el 65 y el 70% de los pacientes. Las valvas se tornan engrosadas y retraídas, con deformidad permanente, lo que conduce a la estenosis mitral.
Como ya conoces desde la asignatura clínica 1, el síndrome de inflamación articular agudo, dentro de sus causas fundamentales, incluía la fiebre reumática, caracterizada por ser un cuadro poliarticular migratorio agudo con fiebre y otros síntomas tóxicos que pueden predominar las manifestaciones extraarticulares. Recuerda que un antecedente importante en los brotes agudos es la infección previa de la faringe y las amígdalas por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, la que aparece de 4 a 5 semanas después de esta afección. En el cuadro clínico de esta enfermedad se describen síntomas generales de la infección, como la fiebre, que es casi constante, excepto en los casos en los que el paciente presenta corea. Generalmente alcanza los 38 grados centígrados, aunque a veces puede ser febrícula, con una duración de más o menos 4 a 5 semanas. Al examen físico detectarás una disociación pulso-temperatura, con una taquicardia no proporcional a la elevación de la temperatura, que es índice de actividad reumática. Otros síntomas generales son la laxitud, la sudoración profusa, la pérdida de peso, la astenia, entre otros. Dentro de los síntomas locales se presenta una verdadera pancarditis que se manifiesta con daños valvulares que se expresan a través de alteraciones de los ruidos cardíacos cuando se afectan el endocardio y las válvulas. Pueden existir manifestaciones de pericarditis, lo que indica gravedad, como son dolor precordial y a la auscultación roce pericárdico. Cuando se afecta el miocardio, aparece modificación del primer ruido, con insuficiencia cardíaca y arritmias diversas. Las válvulas que más se afectan son la mitral y la aórtica. Dentro de las manifestaciones extracardíacas más importantes, como ya conoces desde Clínica 1, se encuentra la artritis de grandes articulaciones, las que suele afectar 2 o más, con carácter migratorio y fugaz, siendo las más dañadas los tobillos, las rodillas y los codos. La presencia de nódulos subcutáneos situados debajo de la piel, duros, pequeños, no adheridos a planos profundos, indoloros y asintomáticos, con localización más frecuente en la parte posterior del codo, eminencias óseas del dorso de la mano y del pie, maleolos, rótula, espina de escápula y vértebras, se observan en los casos con participación cardíaca. Otras de las alteraciones extraarticulares son: a nivel de la piel, el eritema marginado, que consiste en lesiones circulares que se distribuyen por el tronco y las extremidades superiores. La corea de Sydenham es una forma especial que se observa en niños como manifestación única de la enfermedad, caracterizada por movimientos corporales incoherentes, incoordinados y constantes, que cesan durante el sueño, se acompañan de hipotonía generalizada y labilidad emocional. Dentro de las manifestaciones respiratorias pueden encontrarse derrames pleurales con características de exudados, y se describe la neumonitis reumática. Dentro de los trastornos gastrointestinales se pueden encontrar dolor abdominal, náuseas y vómitos. Es necesario aclarar que no existe ningún examen específico de laboratorio que permita confirmar el diagnóstico de fiebre reumática. Sin embargo, se necesitan indicar algunos que confirmen la existencia de actividad reumática. Entre ellos se encuentran el hemograma, que evidencia anemia normocítica normocrómica en estadios avanzados de la enfermedad, leucocitosis a predominio de neutrófilos con desviación a la izquierda. La eritrosedimentación se encuentra acelerada, aunque puede ser normal, en pacientes tratados con salicilatos o esteroides y en los casos de corea pura.
y la proteína C reactiva se encuentra elevada y es un índice de actividad reumática, pues indica la existencia de inflamación. El exudado faríngeo, que suele ser negativo, pero no excluye la existencia de la enfermedad. La electroforesis de proteína, donde se detectan aumento de las alfa-2, beta y gamma globulinas. Y los exámenes específicos para detectar anticuerpos contra el estreptococo beta hemolítico, dentro de los que se encuentran los títulos de antiestreptolicina O, antifibrinolicinas, antihialuronidasas, antidisfosfopiridonucleotidasas, entre otras que debes revisar en tu libro de texto, pues debes conocer que ante una poliartritis aguda que no tenga valores altos o ascendentes de estos anticuerpos, se debe dudar el diagnóstico de fiebre reumática. Además de las evidencias analíticas, existen otras como son el telecardiograma, donde si no hay alteración cardíaca es normal. En caso contrario, muestra cardiomegalia global o no, según el tipo de valvulopatía residual. El electrocardiograma, donde los trastornos del sistema de conducción resultan frecuentes, siendo el más típico la prolongación del intervalo PR y alargamiento del QT. Con menos frecuencia hay extrasístoles. El diagnóstico de esta enfermedad se basa en criterios clínicos y paraclínicos que fueron establecidos hace varios años por Jones y que fueron modificados en el año 1992, los que incluyen criterios mayores como la carditis, la poliartritis, el eritema marginado, los nódulos subcutáneos y la corea. Los criterios menores pueden ser clínicos y paraclínicos. Dentro de los clínicos se encuentran la fiebre mayor de 38 grados centígrados y la poliartralgia sin signos flogísticos. Como signos paraclínicos se señalan la proteína C reactiva y la eritrosedimentación elevadas, así como el alargamiento del PR en el electrocardiograma y datos que apoyen la existencia del estreptococo beta hemolítico como resultados del cultivo faríngeo y los títulos de anticuerpos ya mencionados, que deben estar aumentados. Teniendo en cuenta los criterios enunciados anteriormente, se considera que un paciente es portador de fiebre reumática si cumple estos requisitos: la existencia de dos signos mayores o de uno mayor y dos menores, apoyados por estudios de infección previa de estreptococo beta hemolítico del grupo A, indican fuertemente la presencia de fiebre reumática. Pero debes conocer que cuando la asociación es artritis como criterio mayor y la fiebre y la eritrosedimentación acelerada como menores, no resultan determinantes, pues hay varias entidades en que esta asociación es frecuente. Los criterios de Jones no constituyen un dogma. Por encima de ellos están la experiencia y el buen juicio clínico del médico. Ante lo exteriormente expresado, se ratifica la importancia del interrogatorio ante todo paciente con cuadro poliarticular migratis con fiebre. Se hace necesario profundizar en los aspectos sociales del paciente y los antecedentes de infección estreptocóxicas previas, unidas a un examen físico exhaustivo en diferentes sistemas y órganos diana. Como has podido apreciar, siendo la fiebre reumática una enfermedad que puede afectar varios sistemas y órganos, el diagnóstico diferencial con otras enfermedades resulta difícil. Entre las que con más frecuencia debes diferenciarla se encuentran la artritis reumatoidea, la enfermedad de Still, las bacteriemias, la artritis infecciosa en general y la gonocócica en particular, la endocarditis infecciosa, la drepanocytemia, algunas colagenopatías, entre otras, donde los elementos clínicos y de exposición al estreptococo beta hemolítico del grupo A ayudan a establecer el diagnóstico de fiebre reumática.
La evolución de esta enfermedad ocurre cíclicamente por brotes con regresión clínica espontánea entre 8 a 10 semanas siguientes al brote. Por lo anteriormente expuesto, esta enfermedad puede pasar inadvertida y de no concederle la importancia necesaria por parte del médico, entonces el paciente puede acudir posteriormente con complicaciones cardiovasculares. Por eso se dice que esta enfermedad lame las articulaciones y muerde el corazón. El pronóstico está determinado por el grado de lesión cardíaca residual, que puede resultar excelente si se evitan las recidivas. Las principales complicaciones de esta entidad son la fibrilación auricular, los cuadros embólicos y conllevar a la muerte por infección reumática activa, la insuficiencia cardíaca, las neumonitis y el infarto pulmonar. El tratamiento de esta entidad incluye tratamiento profiláctico, el cual a su vez se divide en prevención primaria y prevención secundaria. En la prevención primaria se instaura ante todo paciente con infecciones estreptocóccicas faringoamigdalares, con la administración de penicilina rapilenta a una dosis de 500.000 a 1.000.000 de unidades por vía intramuscular diariamente por 10 días. En caso de alergia a la penicilina, se utiliza la eritromicina, 500 miligramos cada 6 horas por 10 días. Un aspecto importante es la vigilancia epidemiológica estricta en colectividades cerradas con brotes de infecciones estreptocóccicas. La prevención secundaria se establece cuando el paciente tiene la enfermedad y se necesita realizar tratamiento mantenido con penicilina benzatínica o eritromicina, cuyas dosis y tiempo de mantenimiento debes revisar en tu libro de texto. Para la prevención de la endocarditis infecciosa en los pacientes con cardiopatía valvular debe administrarse un antibiótico antes de realizar intervenciones quirúrgicas en la nariz, la faringe y la boca, y las embarazadas con sepsis del canal del parto antes de proceder al mismo, con el tratamiento que aparece en el libro de texto, el que debes revisar. El tratamiento propio de la enfermedad varía dependiendo de la forma clínica que predomine. El que junto al tratamiento rehabilitador tiene el objetivo fundamental lograr que el paciente pueda valerse por sí mismo y que no se convierta en una carga para la familia y la comunidad, y que no pierda su autoestima. Debes revisar en tu libro para tu participación en el seminario de esta semana en que se abordará este tema. En estos momentos abordaremos el estudio de otra patología cardiovascular que es relativamente frecuente y ya la has conocido, pues se encuentra dentro de las entidades que puede producir fiebre prolongada. Nos referimos a la endocarditis infecciosa, entidad anatomoclínica caracterizada por la infección microbiana del endocardio valvular, parietal o ambos, localizada predominantemente en el lado izquierdo del corazón, aunque puede asentar en el derecho y de forma ocasional en ambos lados. La incidencia de esta enfermedad en los países desarrollados es bastante estable y se señala alrededor de 4 por 100.000 habitantes por año en población general, aunque cuando estas tasas se establecen entre pacientes con enfermedades cardíacas u otros factores de riesgo, las mismas aumenta considerablemente hasta 52 a 600 por 100.000 habitantes. Es una enfermedad de predominio en el sexo masculino y se incrementa en los drogadictos y con la edad. Es importante que interiorices que en los países subdesarrollados, donde predomina aún la fiebre reumática, esta enfermedad es más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes. Dentro de los factores predisponentes se encuentran las cardiopatías reumáticas, las cardiopatías congénitas, el prolapso mitral, las enfermedades degenerativas del corazón, las miocardiopatías hipertróficas, la drogadicción parenteral, la prótesis valvular cardíaca, los electrodos de marcapasos y la larga estadía en hospitales,
donde la cateterización profunda sea frecuente y prolongada. Dentro de los factores precipitantes se distinguen las extracciones dentarias, las amigdalectomías y las manipulaciones o intervenciones quirúrgicas del tractus genitourinario o digestivo. Dentro de los agentes infecciosos, los que con más frecuencia ocasionan esta enfermedad se encuentran los estreptococos y los estafilococos. Dentro del grupo de estreptococos predominan el viridans, que representa la primera causa de endocarditis en válvulas nativas, con curso subagudo y alta sensibilidad a la penicilina y a los beta-lactámicos. En orden, le sigue el bovis, en pacientes con neoplasias de colon, y por último el fecalis, que se va incrementando por manipulaciones e instrumentaciones urológicas y abdominales, que presenta gran resistencia a la penicilina y a otros beta-lactámicos. Dentro del grupo de los estafilococos aureus, el más frecuente es el de coagulasa positivo, que ocasiona un cuadro agudo y grave enfermedad. El estafilococo epidermitis coagulasa negativo es el responsable de endocarditis en válvulas cardíacas protésicas y otros materiales extraños intracardíacos. Las bacterias gram negativas solo producen un 5% de la endocarditis infecciosa y se destacan en el hemófilo SP y otros del llamado grupo ASEC, que son microorganismos de crecimiento lento y producción de vegetaciones grandes y friables que embolizan con frecuencia, todo lo cual debes revisar en tu libro de texto. En el mecanismo de producción de la endocarditis intervienen diversos componentes, entre los que se encuentran el endocardio y el endotelio vascular, mecanismos hemostáticos, anormalidades anatómicas del corazón, propiedades de la superficie de los microorganismos causales, los eventos que inician la bacteriemia y la defensa del huésped. Para la mejor comprensión de estos aspectos y su influencia en la patogenia de la enfermedad, debes revisar tu libro de texto. El hallazgo anatomopatológico más característico lo constituye la presencia de vegetaciones en las válvulas, en el endocardio parietal o en el endotelio vascular, las que adoptan diferentes tamaños dependiendo del agente causal y se localizan en las aurículas, cuando el daño valvular es mitral o tricuspidio, y en los ventrículos, cuando el daño valvular es aórtico. Predominan en el lado izquierdo del corazón y sus características más sobresalientes son presencia en su interior de gérmenes, escasas células inflamatorias y áreas de necrosis. Además, son de poca consistencia, lo que explica su facilidad para fragmentarse y producir bacteriemias y embolismos sépticos a cualquier nivel. El cuadro clínico de esta enfermedad es muy variado, lo que depende de la infección del endocardio valvular o mural, la embolización a distancia, la bacteriemia con diseminación hematógena de la infección y la respuesta inmunológica a la infección. La forma aguda de la enfermedad, como mencionamos anteriormente, es casi siempre producida por el Staphylococcus aureus y se caracteriza por fiebre elevada, marcada toma del estado general, escalofríos intensos, embolización séptica frecuente y elevada mortalidad. Su evolución es de corta duración. La forma subaguda tiene las siguientes características: fiebre moderada que no sobrepasa los 39,4 grados, astenia, anorexia, malestar general, pérdida de peso y fatigabilidad fácil. Es común la sudoración nocturna y las artromialgias. Como puedes observar, es un cuadro muy general que puede ser confundido con otras entidades. Aunque la fiebre es un síntoma común en las dos variedades, puede no estar presente en otras ocasiones, como ocurre en las siguientes situaciones: insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal terminal, pacientes con edad avanzada, pacientes con debilidad extrema
y tratamiento previos con antibióticos. Las manifestaciones cardíacas más frecuentes en esta entidad son la presencia de soplos cardíacos que en la forma subaguda se auscultan desde el comienzo, no así en la forma aguda en que no se auscultan. La insuficiencia cardíaca complica un gran por ciento de los casos, sobre todo cuando hay afección de la válvula aórtica. Las alteraciones de la conducción cardíaca son sugerentes de la extensión de la lesión perivalvular. Son raras las pericarditis. Las manifestaciones cutáneas están presentes en un % menor que el que se señalan, y entre ellas se encuentran las petequias, que se localizan con mayor frecuencia en la conjuntiva palpebral, la mucosa bucal, paladar y extremidades. Las hemorragias llamadas en astilla clavada, que son lesiones lineales de color rojo oscuro, localizadas en el lecho unguial de los dedos de las manos y pies, siendo las proximales las de mayor significación. Los nódulos o paradizos de Osler son lesiones nodulares pequeñas muy dolorosas de color violáceo, situadas en el pulpejo de los dedos y eminencia tenar e hipotenar. Las lesiones de Janeway y las denominadas manchas de Roth en el fondo de ojo son otras alteraciones hemorrágicas que aparecen a este nivel, las que debes revisar en tu libro de texto. Las demás manifestaciones clínicas de esta entidad están relacionadas con la siembra metastásica de la infección a otros niveles e incluyen alteraciones a nivel del vaso, de los riñones, de los pulmones y manifestaciones neurológicas, entre otras, las que debes revisar en tu libro de texto. Los exámenes complementarios más utilizados para corroborar el diagnóstico son los hemocultivos seriados, los cuales no es necesario realizarlos en los picos febriles, ni distinguir que la sangre sea venosa o arterial. Es un examen esencial y el aislamiento del germen permite la selección del antibiótico. Se tomarán 3 o más muestras de sangre separadas por intervalos de tiempo que varían desde media hasta 24 horas, en dependencia de la gravedad del paciente. La eritrosedimentación se encuentra acelerada y sirve de guía en la respuesta terapéutica. El hemograma es frecuente que encuentres anemia normocítica, normocrómica, y a veces puede ser hemolítica en los casos subagudos. En los casos agudos suele encontrarse leucocitosis con desviación a la izquierda. Otros exámenes analíticos que se indican son el factor reumatoideo, que suele ser positivo debido a la presencia de una infección crónica, determinación de inmunocomplejos circulantes que pueden ser positivos, parcial de orina en la que encontrarás hematuria microscópica y proteinuria discreta. Si esta hematuria es macroscópica, sugiere infarto renal. En el sedimento urinario observarás cilindros hemáticos y granulosos. Pruebas serológicas que son útiles en los casos con hemocultivos negativos para determinar presencia de Coxiella burnetis, clamidias, legionela y bartonella. Dentro de los exámenes de otro orden que se indican se encuentran el electrocardiograma, que puede ser normal o que traduce la lesión subyacente. Es necesario que se realice diariamente para detectar trastornos graves de la conducción que pueden encontrarse, o en casos graves la aparición de signos de infarto del miocardio por embolismo coronario. Dentro de los exámenes imagenológicos útiles para el diagnóstico se encuentran el ecocardiograma, que constituye el proceder que sigue en importancia a los hemocultivos, pues permite observar las vegetaciones, su localización, tamaño y movilidad. Además, para el reconocimiento de cardiopatías subyacentes en caso de que existan y precisan el estado de la función ventricular. Se recomienda la ecocardiografía transesofágica por ser la más sensible que la transtorácica.
Se utiliza además la ecocardiografía Doppler a color. La radiografía póstero-anterior del tórax permitirá identificar anomalía cardíaca de base y muestra repercusión pulmonar de la insuficiencia cardíaca. La tomografía axial computarizada y la resonancia magnética son útiles en el estudio de las lesiones neurológicas que se presentan frecuentemente en esta enfermedad. Debes tener presente que siempre en la comunidad se pueden presentar pacientes con síndrome febril prolongado, asociados a la presencia de soplos cardíacos, y te obligan a pensar en esta entidad en la que el diagnóstico debe hacerse lo más precozmente posible para evitar sus complicaciones. Así también debes sospecharla en pacientes con daños cardíacos previos u otros factores de riesgo que se asocian a insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento, anemias inexplicables y crisis apopléticas, y otra manifestación neurológica en pacientes jóvenes sin causa aparente que es signo de embolismo a distancia. Como el cuadro clínico típico de esta entidad es cada vez menos frecuente, se utilizan actualmente los criterios de Durat y colaboradores para establecer el diagnóstico de esta enfermedad, y estos son: criterios mayores. Tiene en cuenta el aislamiento de gérmenes productores de esta enfermedad en 2 o más hemocultivos tomados separadamente por intervalos de no menos de 12 horas, en caso de 2 y de al menos 1 hora de diferencia entre el primero y el último, cuando se toman más de 3. Hallazgo en el ecocardiograma de una masa cardíaca oscilante o la presencia de un acceso anular o dehiscencia parcial de una prótesis valvular o aparición por Doppler de nuevas turbulencias de regurgitaciones valvulares. Entre los criterios menores se encuentran lesión predisponente o adicción a drogas intravenosas, fiebre igual o superior a 38 grados, embolismo en arterias importantes, infartos pulmonares sépticos, aneurismas micóticos, hemorragia intracraneal, hemorragia conjuntival y lesiones de Janeway, glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth y factor reumatoideo positivo. Hemocultivos positivos que no cumplen el criterio mayor previamente señalado y pruebas serológicas positivas de infección activa. Ecocardiograma compatible con endocarditis que no cumplen el criterio mayor. El diagnóstico positivo se hará con la presencia de 2 criterios mayores o 1 mayor y 3 menores, o la presencia de 5 menores. El diagnóstico diferencial resulta en ocasiones difícil por lo amplio de las manifestaciones clínicas de la endocarditis infecciosa. Dentro de las principales entidades con las que debes realizar este diagnóstico diferencial se encuentran: en la forma aguda, con la asexia aguda de Staphylococcus aureus sin endocarditis, de otras infecciones sistémicas bacterianas y de las meningococcemias, además con accidentes vasculares, accesos cerebrales, neumonía y meningitis, entre otras. En la forma subaguda, debes diferenciarla de las principales causas de fiebre de origen desconocido que ya conoces de tu estudio en los primeros temas en esta asignatura. Como has podido observar, esta enfermedad afecta a varios órganos, por lo que las complicaciones pueden ser cardíacas y extracardíacas. Las más frecuentes son la insuficiencia cardíaca, dehiscencia de prótesis valvulares, infección incontrolable o recurrencia de la enfermedad, extensión perivalvular de la infección, embolismos sistémicos o pulmonares, aneurismas micóticos intracerebrales o intraabdominales e insuficiencia renal. El pronóstico ha mejorado ostensiblemente con los nuevos antimicrobianos y el tratamiento quirúrgico con una supervivencia superior al 85% en las endocarditis que afectan válvulas nativas y hasta un 95% en las que se producen por drogadicción,
Sin embargo, las endocarditis que aparecen en válvulas protésicas dentro de los 60 días posteriores a su implantación tienen una alta mortalidad. La endocarditis nosocomial es de mal pronóstico. El tratamiento más importante es la profilaxis antibiótica, que como ya expusimos anteriormente, se debe realizar ante todo paciente con afectación valvular previa por fiebre reumática de etiología congénita, degenerativa o de otra naturaleza. Este lo utilizarás en las siguientes eventualidades: procedimientos dentales que inducen sangramiento en la mucosa gingival, amigdalectomías o adenoidectomías, embarazadas con parto transpelviano e infecciones a este nivel, y otras entidades que debes revisar en tu libro de texto. Los principios generales del tratamiento de esta entidad son: debe iniciarse precozmente para evitar progresión valvularia a través de la canalización de una vía profunda. Los antibióticos deben usarse a dosis elevadas y durante periodos prolongados para eliminar los gérmenes de las vegetaciones. Los antibióticos deben ser bactericidas y determinar la sensibilidad de los microorganismos aislados en los hemocultivos. Debe conocerse la concentración inhibitoria mínima, pues de su relación con la concentración bactericida mínima se deriva un tratamiento simple de antibiótico o combinación de dos o más de estos. La dosificación debe ser lo más frecuente posible para evitar proliferación de gérmenes entre dos dosis sucesivas. Los antibióticos beta-lactámicos, en especial la penicilina, asociado a aminoglucósidos o no, son de elección si los gérmenes son sensibles, pues son bactericidas y de poca toxicidad. El tratamiento específico dependerá del germen causal y la modalidad clínica en que se presente la afección. Estas modalidades de tratamiento debes estudiarla en tu libro de texto para que profundices en las dosis más frecuentes y la frecuencia de administración para resolver los problemas clínicos que se te presentarán durante el seminario integrador en esta semana. Una vez concluida la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. La fiebre reumática es una enfermedad que se asocia a la pobreza, por lo que su incidencia ha disminuido de manera espectacular en los países desarrollados, pero no ha ocurrido lo mismo en los países en desarrollo, donde predominan el hacinamiento y las condiciones insalubres de las viviendas que propician la transmisión de la infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A. El diagnóstico de la fiebre reumática es eminentemente clínico, donde los criterios de Jones, modificados, constituyen una ayuda para establecer el mismo, sin que constituyan dogmas que puedan sustituir el pensamiento clínico epidemiológico que debes tener presente ante pacientes sospechosos de padecer la enfermedad. El tratamiento oportuno de las infecciones estreptocócicas es la principal profilaxis, combinada con la supresión del hacinamiento y mantener condiciones higiénicas saludables. Los exámenes diagnósticos para la fiebre reumática constituyen criterios útiles para establecer el diagnóstico, si bien es cierto que ninguno de ellos es típico de la enfermedad. La endocarditis infecciosa es una enfermedad que cada vez afecta más a las personas de la tercera edad. Su causa más frecuente ya no la constituye la cardiopatía reumática y los microorganismos causales han cambiado, siendo el Staphylococcus aureus el que la produce con más frecuencia. En el diagnóstico de la endocarditis bacteriana son de gran relevancia los estudios microbiológicos e imagenológicos, los que constituyen criterios mayores para establecer el diagnóstico positivo, unido a los criterios clínicos que son menores. Debes tener presente que ante todo síndrome febril prolongado en pacientes con daño cardíaco previo, con manifestaciones de embolismo a varios niveles, el pensamiento clínico epidemiológico debe dirigirse hacia una endocarditis infecciosa. Durante la próxima actividad
abordaremos el estudio de una de las causas de muerte más importantes en el mundo de hoy. Nos referimos a los accidentes vasculares encefálicos, que son causa frecuente de morbilidad y mortalidad, donde los factores de riesgo relacionados con estilos de vida no saludables y el control adecuado de patologías crónicas como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus se asocian fuertemente a ellos.